Listo, Di. Bueno, entonces, tenemos la mesa de examen del 5 de agosto, participamos la coordinadora de la carrera, y Denise Seal, Candela Álvarez, Andrea Sencho y Agustina Rastia. Chicas, vamos a hacer una ronda de preguntas. Una pregunta la respuesta la pueden completar entre ustedes. Lo que sí les pido es que levantemos la mano y les damos la palabra, así no nos superponemos. Bien. ¿Me podrían indicar cuál es la diferencia entre un tema de investigación y un objeto de estudio? Ah, Denise. Creo que sí. El tema es lo que se va a estudiar, pero está sin delimitar, digamos. Es como a grandes rasgos. Y el objeto de estudio es la unidad de análisis, que es algo que se quiere conocer y algo que es necesario que tenga una respuesta. Eso entiendo. Sí. ¿Alguna compañera quiere completar algo? Yo. Candela, directamente levanta la mano. No hay opción de levante la mano. Agustina. Que el objeto, o sea, los objetivos son como el nexo entre la teoría y la metodología. ¿Los objetivos? ¿Cómo aparecieron los objetivos acá? Ah, entendí los objetivos, perdón. No. ¿Cuál es la diferencia entre un tema de investigación y un objeto de estudio? ¿Andrea? Nada, como que el objeto de estudio ya sería básicamente el tema recortado y como lo que se va a abordar en sí. ¿Candela? ¿Se me escucha seguido o se me entrecorta? Se te entrecorta. ¿Cuál es la diferencia entre un tema de investigación y un objeto de estudio? Las compañeras señalan como denominador común que hay una delimitación. Ahí se cortó, pero creo que por lo que vas entendí. Sí, me parece que tengo una conexión inestable. Nada, para mí, según lo que estudiamos, el objeto de estudio está mejor delimitado, está enfocado, en cambio el tema de investigación es bastante amplio. Bien, entonces todas señalaron que para convertir un tema de investigación a un objeto de estudio es necesario recortar, ¿no? O sea, recortar, nosotros no, nos referimos a recortar con establecer límites, ¿sí? ¿Quién me podría indicar cómo hacemos para establecer límites y convertir un tema en un objeto de estudio? ¿Cómo hacemos? ¿Qué elementos intervienen en la delimitación o en la construcción del objeto de estudio? Se me entrecortó la pregunta. Tengo muy Que- mal. Bueno, que Candela la escriba la respuesta, mientras que las demás hablan. ¿Vos levantaste o...? Sí, No, no vi quién levantó. a través de la pregunta de investigación. ¿Denise? Sí, con el problema de investigación se termina de delimitar lo que es el tema, y bueno, para delimitarlo hay que definir bien factores que se van a considerar al momento de estudiarlo. Por ejemplo, ¿Andrea? Sí, también lo mismo, que en realidad con la pregunta es como que vos después con la teoría tenés que responder todo eso. O sea, la La pregunta, Andrea, es la siguiente. Si delimitar es ponerle límites a un tema para construirlo como objeto de estudio, ¿qué tipo de límites podemos plantear? espacios temporales. Andrea. Perdón. Denise dijo espacios temporales. Andrea. No. Bien, vamos de vuelta entonces. Si ustedes están atravesando un proceso en el que convierten un tema en objeto de estudio, ¿qué significa, levantando la mano, qué significa definir unidades de observación? Apunte 2, construcción del objeto de estudio.
No para que lo abran, sino para demostrarles que no estoy inventando. ¿Te repetís, Diego? Sí, nosotros estamos tratando de convertir un tema a un objeto de estudio, ¿sí? Y el apunte señala que una forma de delimitar es definir las unidades de observación. ¿Esto qué significa? Sería como el tipo de investigación que va a hacer. No. Denise. Estoy pensando, porque me acuerdo las Bueno, reglas. pero en principio yo hago así. A ver, es la dinámica. Andrea dijo algo. Yo confronto contigo. ¿Vos qué pensás del tipo de investigación? No, que no influye en lo que es la unidad por ahora, pero como para delimitarlo. Bien, Agus, ¿qué sería definir unidades de observación? En el marco de recortar un tema, ¿no? Y ordenar, o sea, ver la factibilidad de Factibilidad es otra cosa. Unidades de observación es cuántos casos, ¿no? ¿Sí? Es que puede ser típico. el grupo poblacional, por ejemplo, al que está destinado, ¿no? Son los jóvenes de la ciudad de La Plata, son las colecciones de tal diseñador, es la campaña de tal diseñador, es el diseñador, o son 3 diseñadores, ¿sí? ¿Se entiende? Unidades de observación son los núcleos que voy a salir a A mirar buscar. y que por consiguiente dejan afuera a otros, ¿entendés? O sea, si yo digo del diseñador, soy malísimo para eso, pero del diseñador Jean-Paul Versace, Gaultier, sí. Jean-Paul Gaultier, las últimas colecciones. Las últimas colecciones son las unidades de observación. Esas voy a observar, el resto no. ¿Sí? ¿Y por qué se los pregunto? Porque en delimitar, ¿sí? Uno lo que hace es definir unidades de observación. Entonces alguien te podía preguntar, ¿toda la colección de Jean-Paul Gaultier? No, las últimas 3 colecciones, que van de tal año a tal año. ¿Sí? Claro, como seleccionar lo que sirve para nuestra investigación. Bueno, Claro. delimitar es un Cada poco uno. seleccionar eso, ¿sí? Entonces, hay límites, dijo Denise, espaciales, hay límites temporales, ¿y qué otro tipo de límites encuentran? O podrían aparecer. Acuérdense, estoy tratando de definir un objeto de estudio. La Pampa, 1930, ¿desde qué? También podría establecer otro límite. ¿Qué tipo de límite podría plantear? Del texto me acuerdo de que hablaba del alcance físico, de las fuentes, por ejemplo, del alcance también de la experiencia que tiene el tesista al momento de abordar ese Claro. tema. Más Si también la información es existente. Más concreta la pregunta. A ver, más concreta. Si yo les digo, la idea de paisaje en Buenos Aires en el año 70, desde la óptica de la obra de Le Corbusier, por ejemplo, les digo. ¿Qué tipo de límite es ese? Desde la óptica de la obra o desde la obra de Le Corbusier. No es espacial, ¿no es cierto? Ya lo dije, el espacio. No es temporal, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de límite es ese? Un recorte teórico del... Es un recorte teórico y me meto en el Zoom y te doy un premio. Porque hoy, anotame un poca lectura y como general, ¿eh? Todo muy, como dijo anteriormente, muy rejunte, dijo en el examen de metodología de investigación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la unidad central que interviene en la construcción del problema de investigación? Si no la sabés, volvés a tu hogar. La unidad central que nos permite conocer, levantá la mano Agustina, en el problema de investigación. ¿La sabés? Agustina, Perdón, ¿cómo es la pregunta de nuevo? Que se me corta todo. ¿cuál es la unidad central, ¿sí? en la construcción del problema de investigación?